esta noche nos va a servir. Aquellos que nos miran por las redes, aleluya, vamos a comenzar a invitarles a que comiencen a conectarse los días miércoles para que puedan ser instruidos a donde quiera que ellos se encuentren, puedan ser instruidos con esta palabra. Bendito Dios. Decimos amén la iglesia. Vaya, el tema, hermanos, está un poquito raro. No es común esta clase de temas, pero lo saqué, hermanos, de este texto queriendo presentar una idea, gloria a Dios, que usted me irá diciendo amén en el desarrollo, y lo que usted le pueda servir esto, usted tómelo, y lo que usted considere que no le funcione ni le servirá, usted deséchelo, porque la fiesta está en que usted y yo seamos edificados, consolados y exhortados a través de la palabra bendita del Señor. Amén. Y el tema dice así: cuán necesario es recordar. Así, anótelo. Cuán necesario es recordar para evitar muchas penas. Así. Cuán necesario es recordar. ¿Para qué? Para evitar muchas penas. Alabado sea el nombre glorioso de nuestro Dios. O sea, cuando le digo penas, le digo sufrimientos que vienen a nuestra vida por, hermanos, dejar de pensar. Esta palabra o esta idea de esta noche, cuando le digo cuán necesario es recordar, no le estoy, hermanos, no lo quiero llevar ni vaya usted a encarrilarse allí, que usted tiene que recordar cosas que vivió, cosas que le pasaron en su niñez, que le pasaron en su juventud, cosas que usted ha vivido. No estoy hablando de ello. No se vaya a encarrilar en su mente usted con esa idea. Lo que, hermanos, quiero presentarle hoy, que es necesario o cuán necesario es recordar, es lo que las escrituras a nosotros nos enseñan. Eso es lo que usted y yo, como personas de Dios, como líderes o aspirantes a líderes, necesitamos recordar. Es muy necesario, es muy importante que usted y yo tengamos en mente lo que las escrituras nos enseñan. Decimos amén. Pues el texto original o el texto 4, que es la base, dice que en la Biblia, hermanos, o en el tiempo pasado se escribieron ciertas cosas. Decimos amén. Dice el texto, porque las cosas que se escribieron antes, o sea, ayer, se escribieron con un propósito y una idea. El mismo texto lo dice en la siguiente parte, y dice: para nuestra enseñanza se escribieron. Decimos amén. Entonces, en la Biblia tenemos muchos escritos, muchas enseñanzas que se escribieron para que usted y yo las recordemos, para que las tengamos en mente. Y teniendo en mente lo que está enseñado en la Biblia y lo comenzamos a ejecutar, usted y yo vamos, hermano, a evitar ciertas penas o ciertas dificultades que vienen a nuestra vida por no recordar lo que la Biblia nos enseña. Por ejemplo, podemos hacer un ejercicio. Yo traigo a varios hermanos, hombres de Dios acá, del ayer, traigo a 7. Y no traigo los textos bíblicos, mas usted y yo ya sabemos, conocemos estas historias.
¿Se acuerda usted de Jonás? ¿Se acuerda usted de Jonás? Esa historia de Jonás es una enseñanza que está, hermanos, en la Biblia para beneficio nuestro. Yo no puedo esperar un milagro de Dios que me vaya y me saque, hermanos, de la boca de un pez, de un animal allá en el mar, porque yo no quiero llegar a ese lugar. Me enseña la Biblia que yo tengo que evitar ciertas cosas. La pregunta sería, para poder, hermano, ir entrando en materia, ¿por qué Jonás llegó a tener esa penuria, a estar llorando en el vientre de ese pez? ¿Qué lo llevó a ese hombre allí? A una sola voz fuerte: la desobediencia. No le quiso obedecer a Dios. Entonces a mí me puede evitar si yo recuerdo esa historia de este hombre que la Biblia me enseña. Yo no voy a terminar en la panza de un animal. ¿Por qué? Porque yo voy a evitar la desobediencia. Voy a entrar en la obediencia del Dios Todopoderoso, y eso me bendecirá. No me llevará a vivir penas, a estar afligidos, a estar desesperados y angustiados. No es lo mismo, no es lo mismo clamar a Dios en tu recámara, arrodillarte en tu casita y decirle: Padre, aquí estoy. Señor, soy tu hijo. Dios, estoy a tu servicio. Dios mío, mira cuántas cosas has hecho tú a mi favor, Señor. Te alabo, te exalto y bendigo tu nombre, Dios, que estar llorando en el vientre de un animal. No es lo mismo. Aunque Dios oyó a Jonás, pero no es lo mismo. Ese hombre estaba angustiado y desesperado, y eso es lo que la Biblia quiere enseñarnos. Ahora, ¿se acuerda del tema? ¿Cuál es? ¿Quieres evitar penas en tu vida? Acuérdate de las enseñanzas que están en la palabra de Dios. Ya tenemos al primero tipo, hermanos, hombre de Dios. Porque si no hubiera sido de Dios, Dios no lo llama ni lo envía. Si hombre era de Dios, si hombre era de Dios. Y aunque alguien pueda decir alguna cosa en contra de él, está bien, pero ese hombre era de Dios. Ese hombre tenía una comunión bonita con Dios para que Dios lo haya enviado. Decimos amén, la iglesia. Y al final, hermanos, vemos que Dios le ayuda. Pero eso se pudo ver evitado. Claro, quizás Jonás no tenía esta historia en mente, pero usted y yo. ¿Por qué vamos a ir a esperar, hermanos, a clamar a Dios en una cama de un hospital, cuando usted lo puede hacer de su camita? Cuando usted lo puede hacer de su lecho, tranquilo, gozoso, contento. ¿Por qué esperar ir allá, que la desobediencia me lleve a la cama de un hospital, que me lleve a una prisión, para yo estarle diciendo a Dios: acuérdate cómo sacaste a Pablo, a Silas, así sácame a mí? Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Jonás, David. Estoy hablando del rey David. Mire, hermano, mire. Vaya notando usted. ¿Por qué aquel fue a parar a la panza de un pez? La desobediencia, ponga la desobediencia allí. Yo, si fuera usted, le pedía: la desobediencia me trae problemas difíciles a mi vida. Gloria a Dios. Y las tenemos que enfrentar, pues ese es el problema. Aleluya. David. ¿Por qué el mal? ¿Por qué el mal? La espada nunca se apartó de la casa de David. ¿Por qué los hijos de David se mataban entre ellos? ¿Por qué los hijos de David se violaban entre ellos mismos?
¿Por qué? Usted tiene que saberlo. ¿Por qué? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué? ¿Cuál fue el pecado de él? Por haber cometido adulterio, por haberle quitado la mujer a otro hombre. En otras palabras, los placeres sexuales pueden atraer a tu casa la desgracia. Decimos amén. Los placeres, pastor, si yo estoy casado, yo no estoy hablando de casados, estoy hablando del pecado. Hermano amado, se imagina un hombre casado, una mujer casada, hermanos, teniendo relaciones sexuales con otra persona, pues eso te va a traer maldición a tu casa. Porque aunque dijimos el viernes pasado que Dios perdona los pecados y Dios te restaura y te dice te perdono, pero le dijo Dios, la espada jamás se apartará de tu casa. La sentencia o el castigo se tiene que pagar en esta tierra. Decimos amén. Entonces, para yo no desgraciarme a mí mismo, para no hacerle daño a mi casa, para no hacerle daño a mis hijos, para no hacerle daño a mi descendencia, ¿qué necesito entonces hacer? ¿Qué necesito hacer? No les oigo. De por sí soy sordo. No cometer pecados sexuales. Decimos amén. No cometer pecados sexuales. Esa enseñanza, ¿para quién se escribió? Para los judíos. No, el texto dice para nuestra enseñanza. Esa enseñanza es para usted, es para mí, para que en nuestra casa haya bendición y haya esperanza y vida eterna. Pero yo tengo que acordarme de estas historias, de estas enseñanzas y decir no. Porque el que lo vivió originalmente tuvo que pagar un precio. ¿Usted cree que para un padre, hermanos, es sencillo, es fácil que un comunicador llegue y le diga: rey, su hijo violó a su hija, la deshonró? Y aunque David era un hombre sanguinario que se mataba, hermano, al que se pusiera por el frente, un hombre valeroso para las batallas, pero allí estaba con las manos maneadas porque los dos eran sus hijos. Tanto la violada como el violador, los dos estaban en su corazón. De repente llega un mensajero y le dice, David, rey, fulano, su hijo que usted admira, mató a su otro hijo, a su propio hermano. ¿Tú crees que ese hombre no se le ha de haber quebrantado su corazón? Ese hombre se ha de haber arrepentido millones de veces haber cometido lo que cometió. Hermanos, si ese hombre le hubieran dicho en ese momento: quisieras que el tiempo retroceda, y en retroceder el tiempo tú puedes cambiar esa idea, ese hombre dice: háganlo por favor, que yo no quiero la desgracia en mi familia por un momento de placer sexualmente hablando. ¿Alguien está entendiendo esto? Entonces, hermano amado, esta historia es para usted, es para mí. ¿Quieres llevar bendición a tu casa? Aléjate de todas esas situaciones que no ayudan a nuestra vida. A su nombre, iglesia. A su nombre. Y cómo nos encanta, hermano, el pecado a la iglesia. Ay, hermano, nos encanta y aparentamos y pareciera que no estamos, hermano, haciendo nada. Pero de entre los ojos de Dios todo está descubierto. Todo está descubierto. A su nombre, iglesia. Va, dele un aplauso y voltee a ver a su hermano.
Dígale, ese mal no tocará mi casa, dígale. Ese mal no tocará mi casa. Su nombre. Otro líder, hermano. Estoy hablando de puros líderes, hombres de Dios. Sansón. ¿Se acuerda alguien de Sansón? La famosa historia Dalila. Amén. Todos le echamos culpa a Dalila. La mayoría de predicadores hablamos de que Dalila, ahí viene Dalila. No, ahí viene Sansón. Que Sansón era el perverso. Sansón era el pícaro. Sansón es el que le gustaba jugar con las mujeres. Sansón era el que andaba, hermano, viendo para los ojos, no los podía direccionar en una sola dirección. Sansón era el que miraba para todos lados. Dalila fue el instrumento que el diablo usó, o Dios usó, para destapar a ese tipo, hermanos, de su realidad. No era que Dalila, hermanos, si Dalila una vez le apareció, el malacate, podemos decir así, el perverso, no era Dalila, era Sansón. Dicen amén. Si no lo cree, vaya y estudie la historia. Llegamos del Tata y le decía: vayan a agarrarme a aquella mujer, esa es la que quiero. Hijo, pero ese filistea a usted no le importa, viejito, esa es la que quiero y ya. Llegaba a otra ciudad, miraba a otra mujer, hermano, así empantalonada, y decía: la quiero. Hasta que le apareció Dalila y le sacaron los ojos. ¿Por qué perdió los ojos Sansón? ¿Por qué perdió los ojos Sansón? Por Dalila. La mayoría de predicadores, hermanos, topados decimos Dalila. No, Sansón no perdió los ojos por Dalila. Por perverso los perdió. Por andar de pícaros, por andar de saltamonte, por no tener una sola novia, una sola esposa. Decimos amén la iglesia. Decimos amén la iglesia. Dele un aplauso al Señor entonces. Ahora, todo eso deberíamos nosotros de recordarlo como iglesia. ¿Se imagina que usted y yo perdamos nuestros privilegios? Perdamos, hermano, nuestro llamado para servirle a Dios por estas cosas que Sansón hacía. Si ya tenemos la historia, entendamos que el texto dice, ¿cómo dice el texto que leímos? Porque las cosas que antes se escribieron para, no para destrucción, para que usted aprenda, para que yo aprenda. Decimos amén. Si usted tiene un hijo que anda así, hermanos, de picaflor, una hija que se deja abrazar de todo mundo, dígale: tenga cuidado que usted va a terminar torcido. Al menos, hermanos, si termina torcido, no es culpa suya. Usted podrá dormir en paz en la noche, porque usted se lo, hermano, restregaba constantemente. Los hijos de Dios tenemos que vivir de una manera agradable delante de Dios. Y si un hijo se te pierde haciendo eso, que se pierda 50 millones de veces, pero usted podrá vivir en paz el resto de su vida. Diferente es que usted lo vea, la vea, que la abraza a cualquier loco, que la besa a cualquier loco, y usted, es que está pasando un proceso. No, repréndala en el nombre de Jesús. Repréndalo. Si agarra, bueno, y si no, pues no es problema. Lo importante es que el día que le pase algo, usted podrá dormir en su sueño tranquilo, porque usted le dirá: hijo, yo se lo advertí. ¿Se acuerda que yo se lo decía? Yo se lo comuniqué y usted nunca quiso hacer caso. Así es que hoy enfrente las consecuencias. Punto y aparte, y se acabó. Así de sencillo. ¿Por qué perdió los ojos y su ministerio Sansón? Pongámosle así, por coscolino. Coscolino era, allá en El Salvador, era que anda con uno y con otro, así, con una y con otra, que no podía ver una falda. Decía, un palo de escoba le miraba una falda, él enamoraba y decía: esa quiero.
Cuando Dios le había dicho, hermanos, qué es lo que ese hombre tenía que, hermano, ejecutar en su vida, y él no lo quiso hacer. Se apartó el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos estamos, hermanos, acostumbrados a ser guiados por el Espíritu Santo? ¿Sabes que eso entristece, hermanos? Esas acciones entristecen al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo deja de hablarnos y de guiarnos. Sansón, hermano, el Espíritu Santo después ya no le venía, ya no caía sobre de él, ya no le daba fuerza. Hasta en el último día, hermano, y los predicadores, ¿cómo usamos ese texto último, hermano, para darle terapia a la gente? Ay, pero Sansón en el último día clamó a Dios y agarró de las columnas y del templo donde estaba la fiesta, y le dijo: Señor, vuelve tu espíritu para vengarme de mis enemigos. Y pum, botó las columnas, cayó el techo, se mató él y a toda la gente. Y dice: y Sansón mató ese día más de los que había matado. Mire qué consuelo. Mire qué consuelo. En vez de enseñar que hay que evitar llegar a ese punto, a ese punto tenemos que evitar llegar. No estar clamando en la cama de un hospital, en una prisión: pastor, aquí estoy, ¿me puede ayudar? No, es hoy que se puede vivir y clamar para el Dios de la gloria, su nombre. Denle un aplauso fuerte a Dios. Dice amén la iglesia. Me estoy dando a explicar, hermano. Y es que la cosa es que aquí estamos puros ministros, pues. Aquí no vemos gente común y corriente, cristianos promedio, que el diablo los agarra y se los lleva cuando él quiere. No, aquí vemos pura crema. Uy. Aquí vemos pura crema, aquí vemos lo mejor. Decimos amén. Aquí estamos este día miércoles, hermanos, lo mejorcito para la gloria de Dios. Que vemos puros ministros que no hemos salido a flote, esa es otra cosa. Pero el momento, el día, la hora y el momento y el espacio donde usted va a brillar, Dios lo tiene listo. El escenario, Dios lo tiene preparado, a su nombre. Dios lo tiene preparado. Si no, ahí le pregunta a David. David andaba por allá, hermanos, en las montañas, en los cerros, pero Dios tenía en sus planes un escenario. Ya se lo enseñé en unas enseñanzas pasadas. Le preparó un escenario donde todos sus compatriotas estaban temblando, incluyendo al rey y a su élite de líderes. Una gran, hermanos, angustia que esa gente tenía. Salía el gigante y comenzaba a retar a aquellos hombres de aquella época. Y aparece el muchacho, hermano, con un montón de queso, hermano, que llevaba y pan, y un montón de moscas detrás de él, o mosquitos siguiendo el queso. Pero allí va la presencia de Dios dentro de ese hombre. Y dice Dios: llegó el momento, hijo. Este es tu escenario donde usted va a brillar. Este es el lugar que yo le tenía preparado. Dale un aplauso a Dios. Este es el lugar. ¿Cómo no voy a creer eso yo? Si eso se ha escrito para mi propia enseñanza. Es que yo no creo que Dios me use. Ya te está usando. Abrí los ojos, ya te está usando. El que estés aquí en este proyecto, hermano, es que Dios ya te comenzó a usarte. Pastor, pero yo no entiendo. Pero Dios ya comenzó a usarte. ¿Usted cree que David, cuando mató al primer oso que mató y después al león, Dios le dijo: mira, hijo, yo te he dado fuerza para que despescueces a ese animal, y yo te tengo algo más allá adelante, te tengo una bendición? David ni tan siquiera se daba cuenta, hermano, que haciendo eso Dios ya lo estaba preparando. Esta es una preparación, esta es una escuela para usted y yo. Y no sé si van a pasar meses, trimestres, 6 meses, 1 año, 2 años, yo no sé, pero Dios tiene ya el escenario donde usted aparecerá. Yo no sé si será en una célula, será en un estadio, o dónde será, o será en su casa, pero el escenario está preparado por el Dios del cielo. Alguien puede decir amén a ello. El escenario ya Dios lo tiene, donde usted va a comenzar a brillar.
¿Hablamos de quién? Del coscolino. Esaú. Un día de esto hablamos de Esaú. Creo que fue el miércoles pasado. Amén. No cambies tus alas no cambies tus plumas, o tus alas, no sé, tus plumas por lombrices. ¿Por qué aquel hombre perdió su progenitura? ¿Por qué Esaú? ¿Por qué la perdió? El texto dice que la perdió porque la cambió por un plato de comida. Eso, traducido a nuestro vocabulario, quiere decir que él menospreció, no le dio valor a lo que Dios le había puesto en sus manos. Y él dijo: eso yo no lo quiero, a mí no me importa, yo lo que necesito es comer, yo traigo hambre, tranquilo, como, me acuesto, duermo y ya, yo voy a morirme, ya estoy viejo, ¿para qué quiero esto? Yo no necesito nada de esto. Entonces, ¿por qué perdió su bendición ese muchacho? Porque no le dio valor a lo que Dios le había dado en sus manos. Decimos amén. Entonces, ¿cómo lo aplicamos a nosotros entonces? ¿Cómo lo aplicamos? Entonces yo y usted tenemos que valorar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Mira, te voy a agarrar así en cortito. Mira, así en cortito te voy a agarrar. Aquí en cortito te voy a pegar una bendición ahorita. Mira esto. ¿Cómo se llama esto? Biblia. Aquí están los 66 libros de la Biblia en un solo libro, aquí. ¿Sí? ¿Sabes que esto es oro puro en otros países? Pero para ti y para mí esto no significa nada. ¿Me escuchó? ¿Qué le quise decir? Esto en otros lugares, la gente, aunque esté, hermanos, enjuiciada ya, que le digan: al que haya leyendo la Biblia lo vamos a encarcelar. La gente se reúne por las noches a oscuras, solo con una lamparita leyendo esto. Grupitos en otros lugares alimentándose de esto, dándole valor, nutriéndose de lo que Dios les puso en sus manos. Decimos amén. Y hoy la iglesia, hermanos, aquí en Estados Unidos está tan gorda, hermanos, hablando así espiritualmente, está tan bendecida que a esto. Y cuando estamos en el problema, Dios, aquí están los atajos que usted y yo tenemos que tomarle y salirle adelante al diablo para que no nos haga daño. Aquí está. Si lo leyéramos, si le diéramos valor a esto, hermano, créame que muchos de los problemas que a nosotros nos suceden los podríamos evitar. Y cuando el diablo llegue a buscarte, ya no estaríamos allí, ya estaríamos en otro lugar. Entonces, ¿cómo lo aplicamos? Hay que valorar. Sí, hay que valorar. Todo lo que está en la Biblia ha sido para su y mi enseñanza. Eso no está escrito por gusto. Para que usted y yo la leamos. Mira. Mira. Esa historia está bonita. Yo no estoy de acuerdo en esa historia. Aquí algo pasó. Eso no está para que usted esté, para que yo esté queriéndole botar la veracidad a la Biblia. Eso está para mi enseñanza, para que yo viva mejor, para que a mí en esta vida me vaya bien. Dele un aplauso al Señor. Esaú, ¿verdad? Me faltan 3 y los voy a terminar. Me va a dar permiso,
Lot. ¿Se acuerdan de Lot, del sobrino del papá? Sobrino de Abraham. ¿Se acuerdan de ese muchacho? Dice que ese muchacho, hermano, fue tan próspero como su tío, que ellos tuvieron que separarse. Su gente comenzaron a tener problemas. Y su tío le dice a Lot, le dice: hijo, sobrino, pues ya los rebaños crecieron, ya los pastores tuyos y los míos ya no pueden andar juntos. Eso dice la Biblia. Dice: mira, hijo, hagamos una cosa, partámonos, abrámonos así, ve tú para un lado y yo para otro. Mira, si vos seguís para la derecha, yo salgo a la izquierda, y si tú decides ir a la izquierda, yo salgo a la derecha. O sea, en otras palabras, tú decides para dónde vas, y lo que quede, hijo, yo para allí agarro rumbo. La idea es que nos vaya bien, pero yo quiero darte ventaja, hijo. A su sobrino: escoge tú. ¿Qué escogió aquel hombre cuando se separó de su tío? Si no se acuerda, yo le voy a decir. Dice que miró los campos, aquellas planadas, aquellos montarrascales, hermano, que dijo: uy, mis cabras aquí van a comer de a todo. Es de aquí ya voy a engordar y ya voy a multiplicar todo. Se dejó ir por lo que sus ojos miraban. Y cada terreno que sus cabras comían, abría otro pedazo, y la cabra comía otro metro, y él se iba avanzando, y las cabras iban avanzando y avanzando. ¿Sabe hasta dónde llegó? A las orillas de Sodoma y de Gomorra. Las cabras lo llevaron allí. Las cabras, porque él pensó por su ganado, no pensó por su vida. Esa es una verdad que está escrita. No más que nosotros, como solamente nos gusta predicar otra cosa que ya oímos, hermano, pero esto que le estoy enseñando, esto nadie lo ha enseñado. Créame que yo a nadie se lo he oído. Cada bocado que la cabra, los animales comían, lo iban acercando para Sodoma. Pasaron los años, cuando sintió, estaba en las orillas de Sodoma y Gomorra, y el sistema de allí, la cultura de allí, lo abrazó. Decimos amén. Lo metió a ese lugar, y comienza aquel hombre a sufrir. Comienza aquel hombre, hermano. ¿Por qué? Porque pensó en los animales, pensó en las cosas terrenales, no pensó en darle la gloria al Dios Todopoderoso. Decimos amén. No consultó a Dios y decirle: Dios, ¿para qué lado? Mi tío me ha ofrecido la derecha y me ha ofrecido la izquierda. Yo quiero que tú me elijas el lugar donde yo voy a pasar el resto de mis años. Y Dios le hubiera dicho: hijo, para allí no camines, o si pasas para allí, yo te voy a hacer un muro para que ese sistema no te abrace. ¿En quién pensó más entonces? En las cosas terrenales. Usted y yo no podemos pensar demasiado en las cosas terrenales. No podemos. Que estamos obligados a trabajar y a vivir en esta tierra, y para sobrevivir aquí necesitamos billete. O usted de aire pasa por McDonald's y le dice: deme una hamburguesa de aire, por favor. Y aquí le va el dinero de aire también. Usted necesita billete para comer acá, para sobrevivir acá. Pero eso no tiene que ser la prioridad, porque Dios sabe de que tenemos necesidad. Ay, 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 ay. Pensemos más. Pablo dijo: si habéis resucitado con Cristo. Agréguele la otra frase usted. ¿Alguno? Si habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Amén.
¿Se acuerdan de un líder que Dios levantó? Y todo mundo, hermanos, los predicadores, ¿cómo nos gozamos predicando? Salomón, el hombre más sabio, el hombre más rico del planeta, el hombre más acá y y yo quisiera ser como ese hombre humilde. ¿Cuál humilde? Este tipo era mujeriego. Tipo le encantaba el sexo. De eso nadie habla. ¿Qué quieres que te dé? Yo no quiero dinero, dame sabiduría. Esa sabiduría que Salomón tenía no era de él. Usted y yo tenemos que entender que lo que poseemos, nada es nuestro, todo viene de Dios. Si usted es sabio, esa sabiduría le pertenece a Dios. Si Dios se la saca, usted queda como esa cosa, así, que no haya ni para dónde agarrar. Y ahora, perdido. Salomón tenía sabiduría porque Dios se la había dado. Decimos amén. Pero lo que Salomón tenía no era de Dios. Ese tipo le encantaba el sexo. ¿Cuántas mujeres tenía? Repártalas esas 1000, divídalas como la divide la Biblia. 700 concubinas y 300 de esposas, algo así dice el texto. Ahí se lo dejo de tarea. Tipo, lo que él tenía, que era mujeriego, le encantaba tener a saber qué hacía con esas tantísimas mujeres. Se imagina 1000 mujeres alrededor de ese tipo. Antes no se enojaron esas viejas un día y le pegaron una sola leña. Decía, de entre todas lo matan. Si solo una nos escapa ya. Ya no digamos ese tipo 1000. Eso es lo que él tenía. Hermano, ese hombre estaba adicto. Y sabe, hermano, ¿por qué fue a parar allí? Porque dejó las leyes de Dios. Dice que las mujeres, hermanos, comenzaron a desviar su corazón. Y ahí andaba, hermanos, el gran sabio. Andaba después, le decían las hijas de las egipcias, las mujeres, una mujer que agarró egipcia, andaba con un balde, le decimos nosotros, donde se saca agua de un pozo, con un montón de cosas de incienso. Y ellas, el muñeco lo andaban echándole humo, incensando a sus muñecos. Ahí andaba el viejito también echándole piedritas de incienso para que el juego no se apagara. Así terminó él. Pero ¿quién lo llevó allí? No la sabiduría de Dios, es que dejó la guianza de Dios. Y esa enseñanza es para nosotros. Decimos amén. Mantengámonos humildes siempre y pidámosle a Dios siempre la guianza y dile: Dios, guíame por favor, no quiero usar la sabiduría humana, quiero obrar conforme a tu voluntad. A su nombre, iglesia. Y usted lo podrán enterrar, como dijo Nacho el domingo acá, Pastor Nacho. Todavía ando la misma mujer, dijo. ¿Se acuerdan? Todavía ando la misma mujer, dijo. Así es que pónganse firmes. Decimos amén, iglesia. Salomón. ¿Te acuerdas de un rey que se llamaba Usías? Algunos de ustedes quizás ni saben que este hombre existe en la Biblia. Este es un rey. Este hombre Dios lo levantó para mostrar su gloria y su poder. Pero el tipo, cuando ya estaba grande, hermano, se sublevó ante el sistema de Dios y comenzó a querer hacer su propia voluntad y dejar a Dios a un lado. Usted y yo, si Dios nos engrandece en un momento determinado de la vida, en lo que estamos emprendiendo, nunca dejes de darle la gloria a Dios. Nunca te vayas a sublevar y a sentirte que lo que estás haciendo o lo que no estás haciendo es porque tú así lo decides. No, lo que usted y yo hagamos o dejemos de hacer tiene que ser para la gloria y honra de nuestro Dios. Este rey se subleva. ¿Sabes cómo terminó este tipo? ¿Cómo murió? Lleno de lepra, abandonado como perro. Te doy el capítulo
ese lo tengo acá, 26 de segundo libro de Crónicas, del 1 al 23, ahí está la historia. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, ahí está la historia de ese hombre. Terminó, hermanos, afuera del campamento, porque en ese entonces los leprosos no eran aceptados dentro de la sociedad, los sacaban para afuera como animales. Allá murió el pobre hombre abandonado, allá. ¿Por qué? Porque no quiso darle gloria a Dios, porque se olvidó quien lo había engrandecido era Dios. Yo no quiero morir lleno de lepra, como dijo alguien, un proverbio chino, tanto que he nadado para venirme a ahogar en la orilla. No es justo. No es justo que tanto que hayas sufrido con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos para llegar al nivel donde estás, y por una filistea o un filisteo vayamos a perder la familia. No vale la pena, no vale la pena. Díganme amén, pues. Si me entendieron, no vale la pena. Yo de estas enseñanzas tengo que aprender, porque eso es lo que el texto me dice. Se lo voy a volver a leer de regreso para que usted, y acuérdese de este texto, capítulo 15 de Romanos, verso 4, porque las cosas que se escribieron antes, o sea, en el pasado, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. La palabra de Dios es la bendición nuestra. Decimos amén. Hay muchas historias que usted y yo nos van a evitar si usted y yo las recordamos constantemente. Nos van a evitar muchas penas para el día de mañana. Dele un aplauso al Señor. Dios le bendiga. Muchas gracias. Y que la paz del Rey pueda, hermanos, gobernar y permanecer en su vida. Alabado sea Dios.